La respuesta es no, pero déjame explicarte. Nuestro video explicando por qué no se pueden instalar APK en los equipos de Apple ha sido uno sumamente exitoso, pero otra pregunta que constantemente recibimos en el canal es si podemos o no instalar el Play Store en un iPhone o en un iPad. Como mencioné en la introducción de este video, no se puede instalar esta tienda de aplicaciones tanto en el iPhone como en el iPad, pero ¿por qué no se puede hacer? La respuesta es bastante sencilla, ya que primero no se pueden instalar APK, el formato de aplicaciones de Android, lo cual entonces explico con mayor detalle en este video. La segunda razón por la cual no se puede tener esta tienda de aplicaciones de Google es porque Apple no permite otras tiendas de aplicaciones en los dispositivos que ellos venden. Por tal razón, como no se pueden tener tiendas alternas en los dispositivos móviles de Apple, pues en realidad Google no tiene ninguna motivación para hacer el trabajo de traer esta tienda a los equipos de Apple. Algunos de ustedes dirán, oye Hernán, pero es que yo puedo tener otras tiendas de aplicaciones en mi dispositivo, ya sea un iPhone o un iPad, pero la realidad del caso es que la gran mayoría de estas tiendas no son oficiales y están llenas de piratería. Ahora bien, no todos son malas noticias, ya que aunque hoy no se pueden tener tiendas alternas en los equipos de Apple, es muy probable que este año o el año que viene sí se pueda. Debido a la más reciente ley de la Unión Europea, ahora Apple se ve forzado a tener que permitir dos cosas tanto en el iPhone como en el iPad: la habilidad de poder instalar aplicaciones fuera del App Store, como también el hecho de permitir otras tiendas de aplicaciones. Esta ley estará entrando en efecto en la primavera del 2024. Como Apple estará anunciando iOS 17 durante este verano, y este es el mismo sistema operativo que estará disponible durante la primavera del año que viene, Apple tiene que prepararse este año para permitir esta idea de permitir otras tiendas de aplicaciones y también permitir instalar aplicaciones fuera de la tienda de Apple. Ahora bien, con esto que estoy diciendo no estoy confirmando que este año veremos el proceso de instalar aplicaciones fuera del App Store en un iPhone o un iPad, pero yo creo que este año sí estaremos viendo cómo es que funcionará todo este proceso y qué reglas y limitaciones tendrán las tiendas de aplicaciones que podremos instalar tanto en el iPhone como en el iPad, además del App Store. Por otro lado, también existe la posibilidad de que Apple no hable para nada sobre esto este año y nos hable finalmente en la primavera del 2024 sobre cómo todo esto funcionará en busca de poder cumplir con esta ley de la Unión Europea. Aunque la idea de poder instalar aplicaciones fuera del App Store y tener otras tiendas de aplicaciones en el iPhone o en el iPad es algo sumamente interesante y que causará mucha emoción en las personas, también tenemos que tener en consideración que quizás Google no se vea motivado a traer el Play Store a los equipos de Apple, ya que debemos recordar que las aplicaciones que están en esta tienda de aplicaciones utilizan el formato APK, el cual no es compatible con los equipos de Apple. Yo creo que sí estaremos viendo otras tiendas de otras compañías, como por ejemplo la de Epic Games, para que veamos finalmente el regreso de Fortnite a la plataforma de Apple, y quizás también una tienda de juegos móviles, como se ha rumorado de parte de Microsoft. Con la llegada de estas tiendas de aplicaciones de tercero a los equipos de Apple, sin duda alguna las personas tendrán más opciones a la hora de instalar aplicaciones, ya que habrá quizás menos restricciones de cuáles aplicaciones se pueden aceptar en estas otras tiendas de aplicaciones, y también la parte de cuáles serían los métodos de pago, algo que es sumamente restrictivo hoy día en la tienda App Store de Apple. Esta tienda de aplicaciones del iPhone o el iPad no permite ciertos tipos de aplicaciones, como por ejemplo emuladores o aplicaciones para poder jugar juegos en la nube, así que hay un poco de motivación de parte de estas compañías para traer este tipo de aplicaciones en busca de competir con la oferta que tiene la tienda de aplicaciones, el App Store. Sin embargo, de la misma manera que existe un interés por tener otras tiendas de aplicaciones, instalar aplicaciones fuera del App Store, también tiene que existir el interés
de traer aplicaciones en el formato .ipa, el formato de aplicaciones que funcionan tanto en el iPhone como en el iPad. Es por tal razón de que si vemos la llegada de otras tiendas de aplicaciones, no creo que veamos mucho interés de parte de Google, ya que la compañía tendría que convencer a muchos desarrolladores para entonces crear aplicaciones que sean compatibles con los equipos de Apple, y no creo que haya muchos desarrolladores que quieran tener acceso a también desarrollar aplicaciones para otra plataforma que no sea la de Android. Sí creo que estaremos viendo otras tiendas de aplicaciones de parte de compañías grandes, así como puede ser Microsoft, la cual hoy día no puede tener una aplicación de su servicio de juegos en la nube Game Pass, ya que es una limitación que exige Apple en su propia tienda de aplicaciones. Así que yo creo que Microsoft verá el hecho de que puede tener más libertad a la hora de tener su propia tienda, y eso sin duda alguna es lo que estará haciendo si es que se lo permiten. Y es eso mismo lo que he estado diciendo durante todo este video. Se tienen que cumplir múltiples pasos bastante complicados para que todo esto sea realidad. El hecho de poder tener la oportunidad de instalar aplicaciones fuera del App Store. Todavía es muy temprano para saber de forma oficial cuáles serán las restricciones, las limitaciones y cómo es que exactamente funcionará este sistema de instalar aplicaciones fuera del App Store, así que tendremos que esperar un poco más para recibir esta información de parte de Apple. Tampoco sabemos qué tipo de restricciones Apple estará colocando en estas opciones sobre cuáles sistemas de pago se pueden hacer a la hora de instalar aplicaciones fuera del App Store y tener otras tiendas alternas. Debemos recordar que ese mismo punto fue lo que provocó la batalla entre Apple y Epic Games por el juego de Fortnite, algo que todavía hoy día, 3 años después de ese momento, todavía no tenemos una decisión final. El camino para que veamos otras tiendas alternas en los equipos de Apple ha sido uno sin duda alguna muy complicado, pero si todo esto tiene la posibilidad, será sin duda este año y gracias a la ley de la Unión Europea. Aquí obviamente nosotros seguiremos bien pendientes a todo lo que está pasando, así que mantente sincronizado a este canal para que no te pierdas nuestros próximos videos y te mantengas al día sobre todo lo que está pasando con este tema. Como una persona que ha seguido bien de cerca la historia de Apple, no me sorprendería que en algún momento la compañía anuncie algo para tratar de evadir esta ley o de crear muchas restricciones en busca de darle prácticamente la mínima de posibilidad de instalar estas aplicaciones fuera del App Store, así que sigamos pendientes para ver qué finalmente pasará. Por el momento no hay nada escrito en piedra, no hay nada garantizado, y por lo menos por mi parte yo creeré que estas tiendas de aplicaciones externas llegarán a los equipos de Apple cuando finalmente las vea directamente en mi teléfono. Mientras tanto, todavía me mantengo bastante dudoso sobre si estaremos viendo estas funciones este año o el año que viene, pero ahora que hemos llegado al final del video, ¿qué piensas tú sobre todo esto que está pasando? ¿Te gustaría que veamos tiendas alternas en los equipos de Apple? ¿Te gustaría que se mantengan bastante cerrados en ese aspecto? Déjame saber tu opinión acá abajo en la sección de comentarios. Y si te gustó este video, dale like, eso sin duda alguna nos ayuda un montón. Y suscríbete a este canal para que nos sigas apoyando y para que no te pierdas más videos como este. Mi nombre es Hernán Rosario, nos estaremos viendo en el próximo video. Hasta luego.